Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este programa que dimos en llamar Justicia y Sociedad, hoy con una propuesta muy especial para nosotros. Este programa se convierte y se reconvierte porque hablamos de justicia y de sociedad, cuánto que le debemos a veteranos de guerra, nuestros héroes de Malvinas, así que hoy estamos con un programa íntegramente dedicado a ellos. Bienvenida, Marta, un gusto reencontrarnos nuevamente en este sábado de la mañana. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, son un montón. Son muchos, bueno. Gracias a Dios concurrieron a nuestro llamado, a compartir, a disfrutar de un día. Así es. Dentro de las particularidades de este día, que podamos vivenciar una posibilidad de que ellos se expresen, nos cuenten, nos muestren, y está vigente en nuestra sociedad. Lo adelantaste el pasado, ya lo escuchamos durante toda la semana en la bella voz de nuestro amado compañero Danielito Fernández, en un adelanto de lo que va a suceder en estas 2 horitas, recordando el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, mañana 2 de abril, 41 años, así que has pensado un programa específico que tiene que ver con esto, especial Malvinas 41 años. ¿Sí? Así es. Aquí estamos. Y bueno, tenemos muchos invitados y otros que están en el sur de nuestra patria para contactarnos en breve. ¿Querés que lo vayamos presentando? Ahí está. A todos. Presentamos a todos, sí, y después perfecto. Vamos avanzando. Cómo no. Arrancamos con nuestro equipo de siempre. Le damos la bienvenida a Gabriela Dilela, que la recuperamos. Está aquí con nosotros, a Micaela González, a Tomás Caputo y a Gabriel. Están ellos aquí para acompañarnos en esta mañana especial. Los invitados veteranos de guerra son Sergio Fassi, Víctor Ferro, Javier Perdomo, de Aeronáutica, el brigadier retirado aviador militar Marcelo Uriona, y de Prefectura, ayudante mayor Marsirio de los Santos, Osvaldo Aguirre, representantes de TAOS, Teatros de Operaciones del Atlántico Sur, y Alberto Noval. Toda esta gente nos contará sobre este 2 de abril a 41 años de aquel momento. Y para empezar, si te parece, lo tenemos ya en línea Marsirio de los Santos, que está en el sur de nuestra patria. Buenos días, Marsirio. A ver, estamos esperando contacto con Marsirio. Si lo tenemos, si no, esperamos un poquito y empezamos con nuestros invitados en el piso. Bueno, lo esperamos. Vamos a volver a contactarnos. Cuando esté nos avisan. Entonces empezamos con nuestros invitados. Tenemos a representación de Fuerza Aérea Argentina, con el brigadier. Tenemos a TOAS que tienen una particularidad para contarnos respecto de cuál fue su actuación y cuál es, ¿no?, su presente en estas cuestiones que han quedado pendientes. Buenos días a todos. Si se quieren ir presentando. Hola, muchas gracias. Muy amable en invitarnos. Vos sabés que para los veteranos el estar hablando de Malvinas en esta fecha es algo que nos llega al corazón y nos conmueve. Soy Marcelo Noel Uriona, brigadier retirado de la Fuerza Aérea, aviador militar y por supuesto veterano de la Guerra de Malvinas, que lo guardo en mi corazón. Gracias por venir, Marcelo. Muchas gracias. Alejandro. Sí, bueno, mi nombre es Alejandro Jorge Martínez, pertenecía al Regimiento de Infantería 1 Patricio, compañía 6 Patria, y bueno, que tampoco contada. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Yo soy Alberto Arturo Noal, fui soldado clase en 1963 en el Batallón de Ingenieros de Combate 181, en comandante Luis Piedrabuena. Y la idea es empezar a escucharlos, a poder saber de sus experiencias en Malvinas, ver cómo quedó eso calado y que caló hondo en cada uno de ustedes, pero que también nuestra sociedad, lamentablemente después de tantos años, no lo tiene tan presente como quisiéramos, ¿no? Así que revivir y para apostar al futuro, ¿no?, para que ustedes puedan tener una vida de sanación, si podemos llamarlo de alguna manera, que esa herida que quedó abierta en la historia pueda empezar de a poquito
a tener una mejor forma de sobrellevarla en la diaria. Pero, ¿con quién quiere estar a contar la historia? Alejandro. Si querés hago un breve... Bueno, yo fui soldado conscripto, soy mi clase de 1963 y me tocó las circunstancias que el 2 de abril, este 2 de abril a mí me toca en Campo de Mayo, y se vivió de una jornada especial para todos. Recuerdo justamente esa la vivencia personal del 2 de abril en ese sentido, y ya lo que era una conscripción común cambió. Ya estábamos Alejandro, país. ¿qué te parece si aclaramos un poco a los días de hoy qué era la conscripción, ¿no? El servicio militar no han tenido esa experiencia en la vida y tampoco quizás hoy esté tan bien explicado, ¿no? Entiendo, es así. Sí, bueno, la conscripción era un llamado que había una ley, y por esa ley a todos los varones en ese momento de 18 años tenían que tener un servicio en las Fuerzas Armadas, no de instrucción militar al respecto. Eso es lo que estábamos cumpliendo nosotros, algunos con una clase anterior y otros que ya estábamos recién ingresados. Bueno, las circunstancias hacen que el 2 de abril la nación, el Estado argentino entra en conflicto, y entonces en esa recuerdo que hubo una formación y se comentó esto, y luego de ahí, bueno, cambia, pone mucho más intensa, y es lo que comento, ¿no? Después mi unidad se desplaza al Teatro de Operaciones ya en el día a posteriori del 30 de abril. ¿Estamos? Sí, perdona, Alejandro, pero estamos la verdad, un gusto para nosotros, porque también tienen una serie de actividades y eventos que por eso nos pidieron estar al principio del programa. Marcilio, ¿nos escuchás ahora? Sí, hola, buenos días, Claudio, buenos días a vos, a toda tu audiencia, a los hermanos veteranos que se encuentran en el estudio. Un fuerte abrazo desde Ushuaia, la capital de las Islas Malvinas. Bueno, bienvenido al programa, Marcilio, un gusto poder tenerte. Que nos vas a contar ahora de sumarte, de estar hoy reivindicando y conmemorando el 2 de abril, que para ustedes fue una fecha tan importante en lo personal y para toda la sociedad argentina, una gesta que hoy tiene que seguir más viva que nunca. No solo el fútbol, es el evento por encima de todo que nos tiene que tener a todos los argentinos detrás. Así que estábamos haciendo una pequeña presentación de lo que fue la gesta para muchos que quizás no conocen y no han conocido de qué se trató. Y vos, en ese sentido, quiero que nos expliques qué estás haciendo, qué vas a hacer en Ushuaia en estos días. Bueno, mirá, yo me encuentro acá con veterano de guerra, el prefecto mayor Aguirre Osvaldo, Ibáñez, que también está presente acá en estos momentos, y bueno, lo que vinimos a hacer nosotros es arriar el pabellón nacional que el año pasado, a los 40 años, hizo la prefectura, tuvo el honor de izar, y hoy venimos acá para arriarlo y ponerlo en cofre, y después, si Dios quiere, donar al Museo de la Prefectura Naval Argentina. Contanos, en función de eso, ¿cuál fue la actuación que ustedes tuvieron en aquella gesta histórica? Bueno, le voy a dar paso acá al jefe de departamento, él, y después seguimos hablando nosotros. Sí, parece? Señor, por favor. Fabio, buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pero muy bien, gracias. Siguiendo el hilo de la charla acá con Marcilio, la Prefectura Naval ha tenido una participación activa desde el 6 de abril, cuando zarpamos desde Buenos Aires y arribamos un 13 de 82 a las Islas Malvinas, luego de borrar un bloqueo impuesto de forma unilateral por los británicos. Luego combatimos el 1 de mayo, el primer combate aeronaval de la historia contemporánea, con un herido a bordo, Antonio Grigolato, y así seguimos trabajando durante los 100 días que en mi caso particular, por haberme quedado
30 días como prisionero de guerra, estuvimos en nuestras Islas Malvinas. En ese sentido, y conociendo un poco lo que ustedes han hecho, cabe aclarar, me parece, y en esto quiero que ustedes también puedan expresarse, que ustedes, prefectura, son una fuerza de seguridad, no son una fuerza de militar y una función dentro de lo que fue ese momento. Es así. Nosotros estamos dándole un rol muy particular al tema del conflicto del Atlántico Sur, ya que en ese momento cumplió tareas netamente de una fuerza de seguridad para la cual está defendiendo y actuando y trabajando a lo largo y a lo ancho del país, tanto en los ríos nacionales, lagos nacionales y el mar argentino. Uh-huh. Entonces, una manera, nosotros pensamos y creemos, de seguir tratando de imponer soberanía es haciendo cumplir las leyes, a tal punto que pudimos cumplir con tareas específicas de la institución en las Islas Malvinas, como hacer el practicaje, que sería el control de los barcos que ingresan a puertos en canales donde se sienta, es el que guía, uh-huh, acompaña al capitán cuando va a ingresar a puertos nacionales, y también despacho, salida de buques, de los buques mercantes que han ingresado a Puerto Argentino. Hemos cumplido esa tarea, hay antecedentes, firmas y sellos de por lo menos, que nadie nos puede sacar, como los fallecidos en combate, Julio Omar Benítez y Jorge Eduardo López, uh-huh, que hoy están integrando la Guardia Celestial y esperándonos, López en el Estrecho San Carlos y en Puerto. Esas son las tareas que nos encontramos, fuimos a cumplir con ellos, esa fue la misión particular. De hecho, refundamos la Capitanía de Puertos, porque en el año 1767 había un capitán de puerto que se llamaba Julio del Sol, y que fue uno de los pioneros de las funciones específicas que hoy tiene, que son heredadas de modo que refundar, te comento y te digo, porque lo hicimos izando nuestro distintivo el día 15 de abril, una ceremonia muy simple, pero uh-huh, llena de emoción, lágrimas, y también izamos obviamente la bandera oficial de la Nación en el mástil que había en el muelle de la Gobernación, donde nosotros adoptamos como nuestro puerto de asiento. Así que de repente fuimos con un blanco inmaculado, cruzamos el Atlántico desde Puerto Deseado a las Islas Malvinas, nos camuflamos para el 1 de mayo, ahí estuvimos defendiendo la patria. ¿Y cuál fue un poco la actuación de ustedes en ese momento? Bueno, acá le paso la posta acá a Marsilio, que me está acompañando, porque también lo tenemos a Ibáñez, Ajá. que es uno de los héroes máximos que tenemos y que es de la República Argentina, porque es acreedor de la Cruz de Hierro por el heroico valor al combate. Él te va a contar el porqué. Y Marsilio te va a comentar los pormenores de todo lo que hemos hecho en esos 70 y pico de días, 74, y yo me quedé lamentablemente prisionero de guerra. Mi número de prisionero fue el número 7, Uh-huh. 30 días más, 14 de julio, cuando nos desembarca en el puerto Darwin, en el Sid Edmund, un ferryboat británico. Bueno, ¿querés que entonces Marsilio o Ibáñez nos comenten un poquito cuál fue el desarrollo de la prefectura en la gesta histórica? Te estaba comentando acá, lo nuestro fue muy destacado. La verdad que yo con tan solo 19 años nunca pensé ser protagonista de un hecho tan relevante como fue la participación de la Prefectura Naval Argentina en las Islas Malvinas. Estos guardacostas rompieron el bloqueo inglés impuesto por los ingleses, las 150 millas a la redonda, donde todo buque o aeronave que iba a ser derribado. Bueno, nosotros pudimos realmente cruzar, no solamente cruzar, sino también con condiciones hidrometeorológicas
hidrológica muy desfavorable en la zona, con un mar de 7/8, lo que son navegantes pueden hablar del océano Atlántico con un buque tan pequeño que de 27 metros de largo, de eslora, y 5 de manga, ¿viste? Y con una tripulación de 15 hombres, haber logrado y haber logrado ingresar un martes 13 de abril en las Islas Malvinas. Día tan particular, ¿no? Sí, mira, Claudio, dice que martes 13 no te cases ni te embarques. Bueno. Por eso. Pero bueno. Yo ya estaba casado, mi esposa embarazada de 4 meses. Cumpliste con todas en ese momento. Sí, ese es tema para otro programa, eso lo dejamos para luego. Ya te vamos a invitar a que nos cuentes eso. Dale. Y bueno, y ahí empezó nuestra actividad, ¿sí? Cumplimos el 100% de las misiones asignadas, abasteciendo prácticamente casi toda la isla, llevando pertrechos bélicos, víveres, después a buscarlo, haciendo reconocimiento radar por las noches, tareas de búsqueda y rescate de los pilotos excitados y también, como te dijo recién Osvaldo, ingresando a los buques mercantes por las zonas minadas, haciendo este viaje. Que realmente esa es la función de la prefectura, no solamente esa, sino la sobreguarda de la vida humana en el mar, los bienes, ¿sí? La preservación de nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Esa es la tarea de la prefectura, siendo que es una fuerza de seguridad que no estaba preparada para la guerra. Como te dijo recién, te comentó Osvaldo, nos camuflamos y fuimos los primeros a entrar en combate el 1 de mayo con un helicóptero civil que pertenecía a Crati. Este helicóptero estaba haciendo reconocimiento de zona, había atacado Darwin y después estaba corrigiendo los cañones de la fragata Lácrati porque todas las noches a una proximidad de 50.000 estos buques y bombardeaban Puerto Argentino desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, todos los días, bombardeando las primeras líneas, no fuera de la ciudad. Así que bueno, porque se esperaba, en el aeropuerto se estaba construyendo una rampa con ingenieros argentinos y peruanos del misil SOC tierra-aire. Entonces por eso querían saber la distancia y todo eso. Pero volviendo al ataque de ese enfrentamiento del 1 de mayo a las 4 y pico de la tarde, 4 y cuarto más o menos, el resultado de ese combate de intercambio de fuego, recibimos un herido, el cabo primero Vigolato, que fue atendido y asistido por un enfermero de la Armada, el cabo segundo Borelo, en aquel entonces, que le salvó la vida prácticamente. Así que ese enfrentamiento duró más o menos, y bueno, la verdad nos produjo varias averías en la superestructura, y el helicóptero tampoco no se la llevó de arriba. Ese helicóptero aborta el fuego, o sea, y está de un cerro con una pequeña estela de humo blanco, y con el tiempo nos enteramos que ese helicóptero recibió 6 impactos de bala en su cola rotor. Quiero comentarte que nosotros no somos una fuerza, ya lo dijimos bien, una fuerza de seguridad, por lo tanto, lo único que teníamos a bordo eran armamentos policiales, halcones, OFN y la pistola reglamentaria. Además, yo en un momento dado, cuando agoté las municiones de mi fusil, y yo creo que le digo siempre a Osvaldo que creo que le pegué a la cola del rotor. Así que bueno. ¿Con qué esto nos pone de resalto
cómo fueron los momentos, ¿no? Cómo fue la realidad de los momentos vividos en la defensa inevitable que tuvieron que ustedes realizar en el lugar donde estaban y para lo cual no se estaba preparado en debida forma, ¿no? Estas cosas son las que son importantes resaltar, rescatar, porque detrás de cada acto había hombres y mujeres. Recordemos que también hubo mujeres que fueron parte del conflicto, en el ámbito de la salud, enfermeras. Y creo que esto es lo que tenemos que hacer saber a nuestra sociedad, a los jóvenes de hoy, ¿no? Que hubo un grupo de argentinos y argentinas para el cual no se estuvo preparado en debida forma, pero que esa mujer argentino pusieron todo de sí para dar cuenta de quiénes somos, ¿no? Más allá de los resultados que ahora, vamos a desarrollar en el programa con las distintas visiones. En este programa agradecerles, rendirles homenaje. Nosotros hablamos de héroes, ¿no? Pero héroes que son de carne y hueso, héroes que son seres humanos que tuvieron y tienen sus consecuencias por haber cumplido desafíos idealizados en donde no les pasó nada después, salieron airiosos de todo lo que hicieron, no. Seres que todavía tienen una vida y una historia por la cual nosotros tenemos que seguir participando y si de alguna manera este programa coadyuva en ese granito de arena que podemos poner al seguimiento de ustedes, bienvenido sea. Por eso nuevamente gracias. Osvaldo, Martirio, Ibáñez, gracias por lo que hicieron y obviamente vamos a seguir esperándolos en este programa en una nueva edición porque nos queda mucho por hablar y por rescatar en justicia y sociedad de la gesta de Malvinas, particularmente de la gesta de cada uno de los que fueron parte de este momento. No sé si quieren agregar algo más para ir cerrando, sé que ustedes tienen actividad. La Casa de la Cultura de Minín Mayal, acá en Ushuaia, porque tenemos también una charla acá, están las autoridades, gobernadores, intendentes, antes de Ushuaia, y invitados especiales. Yo, más que nada, Claudio, agradezco. Ya pronto, si Dios quiere, estaremos por ahí y podemos detallar un poquito más. Pero más allá de la apertura, que fue el ataque del helicóptero, también no te olvides que en otra oportunidad lo voy a llevar a Ibáñez para que relate el ataque del avión, uno de sus aviones y nuestros camaradas que permanecen en constante vigilia, tanto en la turba. Así que, gracias Claudio, gracias a vos, a la audiencia y estaremos pronto si Dios quiere. Los agradecidos somos nosotros, Marsilio, un abrazo grande a la distancia. También el saludo a los ciudadanos de ese lugar del país que vivieron de cerca todos los acontecimientos, ¿no? Cuánto también tratar y escuchar de las vivencias personales de cada uno. Lo mismo aquellos ciudadanos que estaban en las islas en ese momento. O sea, un mundo muy amplio como para recorrer, buscando, ¿no?, lo que buscamos siempre, la mejor salud de nuestra sociedad y la mejor salud de los individuos que vivimos en ella. Así que el agradecido soy yo, todo nuestro equipo, todos los que están aquí, brindándole a ustedes el mejor de los abrazos que podemos a la distancia. Muchas gracias, Claudio. Hasta luego y los esperamos. Y suerte en la la patria, mis queridos amigos. Bueno, seguimos, Marta. Sí, claro. Continuamos. La verdad que momentos especiales, ¿no? Sí, los que por se van supuesto. viviendo, vivenciando, escuchando, aprendiendo, rescatando mucho de lo sucedido en nuestro país. Y continuamos entonces con nuestros invitados en el piso. Estabas, Alejandro, haciendo una presentación y una explicación de lo que era el 18 años, ¿no? Para ponerlo en contexto. Fueron llamados a que yo no sé si ustedes cuando les avisan dónde tenían que ir sabían que era una guerra lo que se iba a vivenciar. Y bueno, en la mentalidad creo que, y más en el contexto de principios de los 80, es decir, yo, en mi caso personal, y lo que mucho también he hablado, era lo que se podía llamar un tiernito, en el sentido que había salido del secundario, recién terminado, con una idea de seguir y bueno, tuve que afrontar esto, que era la conscripción, que era algo normal en el sentido de ese contexto de sociedad que teníamos en los 80, y esto se trastoca el 2 de abril en el sentido, es decir, cuando la Operación Rosario, que es lo que vamos a recordar. ¿Qué fue la Operación Rosario cortito? La Operación Rosario fue de lo planeado como para reconquistar, recuperar las islas Malvinas, que se realiza el 2 de abril, y que, bueno,
tiene un tema que se hace una preparación unos días antes y lo que el recuperación de las islas. Acá Alberto Noal nos quiere agregar algo al respecto. Sí, en realidad la Operación Rosario, que iba a tener otro nombre, estaba prevista para marzo del año 83, porque se cumplían los 150 años de la ocupación británica. Uh-huh. El hecho de esta captura de los Great Beacon a desarmar la ballenera para traer la chatarra para Argentina, uh-huh. Y con participación de buques de la Armada, porque no había buques de transporte de carga que quisieran ir hasta Great Beacon, allá en Georgia del sur, acelera todo el proceso. Yo estaba en plena instrucción. Nuestra instrucción en teoría estaba prevista hasta mediados de el mes de abril. Uh-huh. Faltaban 15 días, claro. Y abruptamente el 28 de marzo nos dicen desarmar el vivac, y volvimos a Piedrabuena. Cuando llegamos a Piedrabuena era un páramo que era Piedrabuena en ese momento, un pueblo muy pequeño de alrededor de 1000 habitantes, sin contar la guarnición militar. Estaba toda poblada de verde. Uh-huh. Carpas, judías o cocinas de campaña, de todo, gente de todos lados, de Mar del Plata, de Santiago del Estero. Habían dicho que en marzo entrábamos en guerra con Chile. Claro, bueno, es bueno explicar también que nosotros veníamos con un conflicto anterior, que era el conflicto con Chile, ¿no? Exacto. Entonces, del 78, en diciembre del 78, había existido este conato de guerra con Chile. Cuando nos dicen durante toda la instrucción que íbamos a entrar en guerra con Chile, y el 28 de marzo, de caminar 28 kilómetros por orilla del río Santa Cruz, llegamos a la guarnición y nos encontramos con que era muchísima la cantidad de militares. Dijimos, entramos en guerra con Chile. Uh-huh. A partir de ese momento fueron aprestamientos, dormir al lado de los camiones con todo el equipo preparado, y salíamos para la frontera. Esto era lo que nos decían. El 2 de abril, a Diana, nos informan de la Operación Rosario, que había sido exitosa, que había quedado Giachino y un suboficial, uh-huh. Y empezamos todo el movimiento. Luego de eso, lo que nosotros éramos soldados ingenieros, nos habíamos preparado para armar puentes, para armar campos minados, para ser francotiradores, y fuimos derivados a distintos lugares de la costa. Exacto. A generar campos minados, a armar puentes Bailey, son los puentes, esos no lo hicimos, pero sí hicimos puentes Bailey, y desarrollamos un montón de actividades que tenían que ver con esto de brindar apoyo a las 6 bases, por lo menos a las 2 bases que teníamos en nuestra jurisdicción en principio. Después se agregó la tercera. Las nuestras eran la base de San Julián y la base de Río Gallegos. Uh-huh. A mí me tocó estar en la base de Llano, o preservando la base de San Julián, en un lugar que se llama Cabo Curioso. En Cabo Curioso tuvimos un intento de desembarco, comando, el día 11 de mayo a las 23:50. Hoy puedo decir que fue 11 de uh-huh. mayo a las 23:50, porque salió en los diarios, estaba registrado en los diarios de guerra. Tomemos en cuenta que nosotros no sabíamos ni en qué día vivíamos, ni qué hora Totalmente. Era. Lo único, adrenalina corriendo por las venas, porque en cualquier momento sabíamos que podíamos esperar. ¿Cómo el cortito, el día de ustedes, el día a día? ¿Cómo vivían día a día? ¿En qué condiciones? En el aire o metido adentro de un pozo. No. Frío, hambre, mucho frío, mucho hambre, mucha adrenalina. Uh-huh. Nuestros días eran por ahí muy largos. Nosotros en la costa teníamos 24 por 24, es decir, nos llevaban hasta nuestras posiciones, estábamos 24 horas. Al día siguiente nos relevaban, nos mandaban a la ciudad, al pueblo, comíamos, dormíamos de a ratos, nos mandaban a hacer de policía militar por el pueblo, a pedir documentos, a vigilar que no hubiese violación a las normas, como
el de oscurecimiento, que no se filtrara la luz a través de las ventanas, que no hubiera... Tenían los elementos necesarios, pertrecho, comida. Mira, yo tenía cargadores, tenía 200 municiones, ¿sí? Devolví 160, porque 40 las gasté en Cabo Curioso. Después, comida, cuando llegaban los camiones, y estábamos en los pozos, cuando llegaban los camiones, con suerte teníamos comida, si no nos arreglábamos como podíamos. Como podíamos. Lo recibía el pueblo, lo guardábamos en la bolsa administrando. Cuando por ahí ligábamos un sándwich, fruta, la guardábamos y la íbamos administrando. Qué importante esto que yo mencionaba recién, ¿no? Con qué fue la vida de los ciudadanos del lugar también, que colaboraron y estuvieron presentes junto a ustedes, ¿no? El aporte y el apoyo que hicieron, que fue quizás más allá de que la propia institución, el propio Estado debería haberles brindado. Yo acabo de llegué ayer desde Río Gallegos. En este momento se está desarrollando la tercera caravana ruta del Tobas. Esta caravana une los Trelew hasta Ushuaia. Sí. Nuestro viaje tiene que ver con recuperar la historia, recuperar los encuentros, encontrarnos con la gente que nos abrazaba, que nos contenía, pero además que las nuevas generaciones de patagónicos que conocen la historia oficial sea recuperada, porque en los pueblos está la historia. En los pueblos está la historia de las alertas rojas, de las aperturas de fuego, de la noche del 30 de mayo, cuando se abrió fuego desde San Julián hasta Río Gallegos, hasta Punta Quilla, abrieron fuego antiaéreo porque había aviones enemigos yéndose en el espacio aéreo, ¿sí? Y todo el mundo se acuerda de aquella época, ¿sí? Cómo fueron las vivencias. Y esto es, digamos, un poco entrando en lo que hoy ustedes representan, son aquellos que han quedado, para decirlo de alguna manera, en el continente cumpliendo esta misión, esta función. Hoy están enrolados dentro de lo que es TOAS. Claro, Alejandro, TOAS, brevemente, TOAS es el Teatro de Operaciones en el Atlántico Sur, es decir, es el lugar, es decir, precisamente el teatro, donde se desarrollaron todas las acciones. Yo, para hacerlo rápido y brevemente, es decir, a nosotros la situación jurídica, ustedes pueden ver que se desarrolló, por supuesto, la gente que estuvo y operó dentro de las Islas Georgias, los que estuvieron embarcados en todo el mar argentino, que correspondía al Teatro de Operaciones, toda la gente que intervino en la Operación Rosario, y lo que resta reconocer es a las bases operativas, como bien decir, que son las que estuvieron desde Trelew hasta Ushuaia. Todas esas bases eran el principal logístico que tenía el teatro y donde operaban los aviones que atacaban la flota, es decir, tenían función de ataque. El 95% de los ataques a la flota se realizaron desde las bases del continente. Y como para que la gente entienda que los únicos que están reconocidos plenos son los pilotos y tripulantes de aviones que operaban desde ahí, pero luego todo lo que estaba en esas bases, desde la defensa antiaérea, radaristas, los infantes que podían estar rodeando, es decir, como bien contaba lo que pasó en Cabo Curioso o en otros lados, eso no está reconocido plenamente. Entonces, eso es algo que está tipificado en la realidad de que, por ejemplo, en la Fuerza Aérea es nominativo, la lista que son 1.500, y en el caso de la Armada está bien lo que es el listado, digamos, las unidades que fueron empeñadas en ¿cómo se llamó? Esa orden de operaciones, defensa del litoral marítimo patagónico, ¿no? ¿Y hoy cuál es el estado de situación en la que se encuentran ustedes? ¿Cuáles son los aspectos o reclamos, no, pendientes? No, es decir, el reclamo nuestro es judicialmente de 9.500, ya hay más de 300 juicios que han sido favorables y ya están, y son veteranos de guerra pleno. Y por el otro lado hay un proyecto... sea, la búsqueda es esto, ¿no? El reconocimiento como veteranos de guerra. Es decir, la justicia nos dio esa situación, esa igualdad. Y por el otro lado, hay un proyecto de ley que en este momento tiene estado parlamentario, que ya hace 4 años que viene teniendo estado parlamentario, que lo valioso que tiene que 80 diputados de todos los bloques, de todo el arco político, son cofirmantes del proyecto. Es decir, de a uno todos nos dieron el apoyo. Ahora estamos esperando que la decisión sea en conjunto y que ya esto tenga dictamen y pueda avanzar así.
esta situación que ha traído aparejado un distanciamiento también en la historia y en los tiempos que han corrido posteriormente a la finalización del conflicto, en donde una deuda más, ¿no? Por eso esta invitación para ustedes, para que puedan estar contando su realidad sin grietas, ¿no? La realidad es la verdad, es la objetividad y es la búsqueda de lo que corresponde a cada uno. Ese es el valor de la justicia también. Así que un poco era esto, ¿no? Resaltar y rescatar cuál era la situación actual de ustedes y las cuestiones pendientes. Si me permitís, corto, quiero aclarar y queremos aclarar todo lo de concertación. Así lo vamos todas. a escuchar a Marcelo. Sí. En concertación todas, es decir, desde nuestra situación, como estábamos contando, de dónde vivimos y operamos en la guerra, tenemos profundo respeto por todos, sabemos de las situaciones que ocurrieron, tanto en Vinense como en los pilotos que arriesgaron, es decir, pero la realidad es que hay 24.000 alrededor de reconocidos, que es con situaciones muy similares a lo que aconteció en el litoral marítimo patagónico, está reconocido. Por eso es el tema de igualdad. Acá no es más que situación de que el contexto, y cuando uno analiza el contexto, tanto de las vivencias como de lo planteado en los documentación, esos 2.500 tienen que integrarse a los 23.500 que ya están reconocidos. Esa es nuestra situación. Y desde ya, gracias por este espacio. No, por favor. Un dato más, Claudio. Sí, Alberto. De los 649 caídos durante el conflicto bélico, 17 cayeron en el litoral marítimo patagónico, desde Puerto Madryn hasta Tierra del Fuego. Eso quería dar seguimiento a aquellos que no pudieron subsistir. En un solo evento, que fue un helicóptero Bell bajado con un misil desde un submarino, esto contado, narrado por... Y en misión de combate. Claro, es decir, en misión de combate, bajado entre Caleta Olivia y Puerto Deseado. Es decir, para resumir y ajustar, y figuran como ustedes también entraron en conflicto. Por supuesto, todos. Y para nosotros la invitación tiene que ver con que más allá de la función, el lugar y la especificidad técnica, ¿no?, que podemos desarrollar desde el punto de vista militar y bélico, ustedes fueron argentinos que hicieron algo por la paz, juventud, que tenían casi una adolescencia tardía, y para nosotros creo que no tiene que haber diferencia en eso, ¿no? Me parece que tiene que ser algo que sea entendido de una sola manera. Yo por eso preguntaría qué me pasaría a mí si me tocaría ir a un lugar o a otro. Es lo mismo. Decía, la posición frente a ese desafío va a traer las mismas sensaciones y quizás deseando en cada. Así que por eso, y que tengan la posibilidad de decir cuál es la situación actual y por qué, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Si les parece, vamos a escuchar a quien cumplió otra función, otra misión, a Marcelo Uriona, ¿no?, que es brigadier retirado, aviador militar. Y bueno, Marcelo, contanos un poco desde tu mirada, desde tu vivencia, qué rol cumpliste para la Argentina. Bueno, yo primero estaba destinado en Comodoro Rivadavia desde fines del año 76, o sea, llevaba 6 años en la Patagonia cuando se produce el conflicto, y muchas de las cosas que ellos mencionaron ya tuvieron participación de uno en esto. Por ejemplo, el tema del conflicto o el casi conflicto con Chile en el año 78. La Fuerza Aérea Argentina desplegó sus bases en previsión del conflicto, y de hecho yo estuve destinado en una base que llamó Base Aérea Paso Río Mayo, que está a unos 50 kilómetros de frontera. ¿En qué año fue esto? Eso fue en el año 78. Eso finalizó, si ustedes recuerdan, cuando el Papa Juan Pablo II intervino y medió entre nosotros y produjo que se bajara el tenor de la situación de conflicto que había en ese momento. La cuestión es que terminó creo que fue el 24 de diciembre, una cosa por el estilo. Y como vos mencionaste recién, cómo tocaba eso a la familia. Yo estaba casado, tenía un hijo de 1 año, que hoy es abogado, como vos, y también trabaja en la justicia, como vos. Muy bien. Después te comento en qué está este hombre. 42 años, y mi señora, María Elena, estaba embarazada del segundo de los chicos que tengo 2 hijos. La gente de la población, como vos mencionabas, vivieron intensamente eso por los continuos apagones, alertas rojas que había, la situación que se vivía por lo que uno vivía y transmitía a los demás, aunque uno trataba
de no transmitir las cosas que... Pero lo real y lo concreto es que también era parte de todo esto, ¿no? Porque no le quedaba más remedio porque uno convivía con ellos, estábamos ahí. Trataba de no hacerlos preocupar, pero la realidad pasaba por ahí. Y cómo transformó a nosotros y a la base lo que pasó fue de una manera tremenda. De hecho, yo me entero que se produce el desembarco porque me subo arriba del micro que me llevaba a la base y un capitán me dice... Y yo medio que me asusté, ¿qué pasó? Y se recuperamos las Malvinas. Y fue una sorpresa tremenda, porque uno no tenía conciencia desde el año 1865 que la Argentina utilizaría las fuerzas militares para lograr un objetivo de la política. Y así fue como tomé conciencia de eso. Y por supuesto eso revolucionó todo. Nuestra base en Comodoro Rivadavia fue la base donde se hizo el puente aéreo. Las bases, por lo que mencionaron recién el hombre de prefectura, se cerró el espacio aéreo alrededor de Malvinas y había que llevarlo por aire, no quedaba más remedio. En nuestra base había un comando de defensa aeroespacial. En nuestra base operaban todos los aviones de transporte que iban a las Islas Malvinas. Es decir, fue una transformación que sufrimos donde uno estaba parado y llegaban aviones con soldados, salían avionados, llegaban con armamentos, salían aviones con armamentos, llegaban radares, salían radares, había bolsillos por los hangares, por el casino. Era una vivencia que uno no había tenido ni se imaginaba en la vida. Era como las películas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde uno veía cosas que lo llamaban, ¿no? Y personalmente tocaba que a los que estábamos ahí, que no éramos muchos, nos tocaba el apoyo de todo eso, de todo lo que pasaba, desde conseguir la comida hasta para que durmieran, para que tuvieran comunicaciones, para que pudieran organizarse y moverse. O sea, fue algo muy intenso, algo que se vivía las 24 horas del día porque uno descansaba cuando podía en una oficina, un colchón para dormir hasta el día siguiente. Es decir, hubo una situación que nos cambió completamente la vida. De hecho, nuestro jefe de la brigada, el brigadier Castellano, un gran hombre, fue destinado a las Islas Malvinas como responsable de toda la parte aérea que se trasladó a las Islas Malvinas, o sea que nos cambió completamente. Algo muy intenso, muy vivido en su momento y que nos llevó a cambiar nuestras actividades. Nosotros hacíamos vuelos que se llaman de LADE, Líneas Aéreas del Estado, que es llevar pasajeros desde la cordillera hacia la costa, donde están los centros de mayor concentración de comerciales. Por ejemplo, del Torrio Senger, de Perito Moreno, llevar gente hacia Comodoro Rivadavia para que Aerolíneas y las otras líneas llevaran gente hacia Buenos Aires o a otro lugar. Esa era nuestra tarea. O sea que era una tarea muy tranquila, muy cómoda, muy fácil. Más comercial, para decirlo de alguna manera. Sí, la D es una línea es de la Fuerza Aérea. Sí. Y a partir de este momento empezamos a hacer otras tareas, como yo les comentaba, vuelos con transporte de carga, con transporte de bomba, con transporte de personal, con transporte de herido, con reconocimiento del espacio, los aviones más chicos a 300 millas, los aviones más grandes, traslado de heridos. Yo me acuerdo el 1 de mayo. ¿Cada cuánto eran esos vuelos? ¿Cada cuánto le tocaba a ustedes? A requerimiento. Uno vivía a requerimiento de lo que mandaba el comando de la Fuerza Aérea Sur, que era el Estado Mayor que estaba en la base y después se trasladó hacia la ciudad por miedo a que bombardearan, que es lo que comentaban recién. El comando de la Fuerza Aérea Sur era el que ordenaba todo. O sea, un avión y lo que tenía que cumplir. Las mismas misiones de guerra también se cumplían de manera. En eso nos contabas que tuviste que hacer un rescate, ¿puede ser? Sí, eso ocurrió el día 29 de mayo, porque el 24 de mayo hubo 2 escuadrillas de aviones Mirage que habían partido de San Julián a atacar a buques que estaban en el estrecho San Carlos. Recordemos que la guerra tuvo 2 partes importantes. Del primero, que fue cuando el intento de ocupar las Malvinas o de recuperar las Malvinas por el bombardeo que hizo el avión Vulcan, que lanzó 21 bombas sobre el aeropuerto y no le pegó a la pista, rompió muy poquito, hasta que, pero después si hay tiempo explicaría por qué, reacciona alrededor del mediodía y lanza 4 oleadas de aviones de combate a atacar a la flota.
la flota estaba posicionada en cercanía de la Fuerza Aérea Argentina, logramos que la flota se vaya fuera del alcance de los aviones. Técnicamente, en estrategia se conoce como una batalla. ¿Por qué? Porque cambia el rumbo de la guerra. Uh-huh. En ese contexto, los ingleses tuvieron 20 días lamiéndose las heridas que le provocamos, y a partir de esos 20 días recién estuvieron en condiciones de desembarcar. O sea, la idea era hacer esa demostración de fuerza y pedir la rendición. Y la Fuerza Aérea les torció el brazo y los obligó a hacer la segunda parte que no querían hacer, que era el desembarco. Entonces, la segunda parte del conflicto es del 21 de mayo al 29, cuando ellos entran al estrecho de San Carlos uh-huh. y empiezan a intentar desembarcar. Y ahí fueron duramente atacados por los aviones de la Fuerza Aérea y la Acción Naval, que les dimos batalla. De hecho, bombas que caían por todos lados. En ese contexto, el día 24 de mayo, una escuadrilla de 3 aviones Mirage Dagger, que iban a atacar barcos en el estrecho de San Carlos, es derribada los 3 integrantes de la escuadrilla. Primero, el teniente Castillo, que prácticamente no se dan cuenta, iban a muy baja velocidad, a más de 1000 kilómetros por hora, rasante, un Exocet lo derriba, el otro piloto que venía en la externo ve cuando el misil le pega y le avisa al guía, al jefe de la escuadrilla. El jefe de escuadrilla quedó, que le derribaron el numeral, y le pregunta qué es lo que pasa, se da vuelta y cuando mira para el avión que tiene a su derecha, ve que le impacta un misil y desaparece la cola completamente. Y en ese momento él ve a su avión y ve que se le pone toda roja la pantalla. A él intenta salir de la trayectoria del ataque que estaban recibiendo. Y lo próximo que él ve son sus pies mirando para el cielo, están con el asiento para arriba, uh-huh. y logra eyectarse sobre la isla, pero se quiebra 2 vértebras de la columna, se quiebra la clavícula y cuál era ello. Y cae en la isla y es recuperado por gente de una base que tenía la Marina, una base auxiliar, se llamaba Calderón, en donde lo llevan a la isla, a las casas para atenderlo. Y el otro piloto, el que él ve cuando se eyecta, cae a unas 30, 40 metros dentro del agua, intacto, sano. Uh-huh. Y son como 7, 8 horas de entrar a la costa y no puede porque el mar... Sí, hay que destacar que el clima era sumamente hostil, ¿no? Hostil, frío. Temperatura, tenían un traje, mar un mar complicado. Traje en disposición, pero el traje aguanta un tiempo, no siempre, ¿no? Y bueno, lo logran recuperar. A partir de ese momento, la Fuerza Aérea Sur, el comandante de la Fuerza Aérea Sur, el brigadier Crespo, descanse, que es grave. Primero tiene un hombre que está herido y no tiene medios para atenderlo uh-huh. médicamente. Y lo segundo que es que el piloto va al combate, va a la guerra, porque sabe que van a hacer lo imposible para recuperarlo. Su comandante le ha dicho que lo va a moral del combatiente, que el hombre se arriesgue más porque sabe que tiene la certeza de que su gente no lo va a dejar afuera. Entonces, para eso ordena la realización de un rescate en esa isla Borbón. La isla Borbón es una isla que está al norte de la Gran Malvina, tiene una pista muy chiquita de 600 metros de barro, y que el 15 de mayo había sido bombardeada para evitar que se la use por los ingleses. Y organizan la misión con 2 aviones. Un avión Fokker 27, que es más grande, que va a quedarse a 100 millas del objetivo, a 10.000 pies de altura, como elemento de retransmisión de comunicaciones. Y un avión más chico, que es un Twin Otter, que es un avión que se llama STOL, Short Takeoff Landing, o sea, despegue y aterrizaje muy corto, para que aterrizara, uh-huh. miserable que había, y recuperar a esta gente. Eso ocurre el 28 de mayo. Al llegar al lugar, hay que volar rasante. El piloto de transporte no está acostumbrado a volar rasante porque no vuela rasante en su actividad normal de todos los días. Las islas al sur de la isla Salvaje y de la isla Borbón, hay muchas islas, quitas todas, que cuando uno vuela abajo parecen todas grandes, parecen todas altas, parecen. Y bueno, no lograron encontrar el objetivo. Yo venía en el otro avión, en el que retransmitía,
y cuando regresa porque no tiene miedo de que los detecten los ingleses por las comunicaciones, llegamos a Comodoro Rivadavia primero que el Twin Otter, de escuadrón me dice, ¿qué pasó? Y mire lo que pasó, cruzaron por San Julián, o sea, llegaron hasta San Julián y ahí fueron a la isla, y al ir en ese rumbo hay muchas islas que se pueden confundir. El sistema de navegación que tenían no era confiable y podían confundirse, y por eso creo que se perdieron. Le digo, porque ahí hay islas, como te comento, muy bajas, y me dice, ¿usted qué sabe de eso? Y digo, ¿cómo que sé? Le digo, yo estuve en Malvinas de vacaciones. Conocía ya el lugar. En el año 79, de vacaciones con mi señora y con un matrimonio amigo, y esto creo que da para otro momento, si querés lo charlamos, con una estrategia de captación de voluntades que hizo la Argentina, fantástica, y que tenía como base el medio aéreo, porque llevaba y traía gente a las Islas Malvinas. Eso duró 11 años. Es algo maravilloso, hay un poco como columna vertebral de eso. Digo, así que yo conozco por eso. Digo, así que si hay otro, ordenan otra salida, yo voy. Cortito, a ver cómo termina esa parte de la historia. ¿Cómo termina? Al día siguiente se ordena la salida nuevamente, hacemos la operación, llegamos volando rasante, cuando hacemos lo que llama la Marina pie seco sobre la isla, después sobre el agua, empezamos a subir una pendiente, y cuando estamos bajando la pendiente yo ahí largo la comunicación con la gente de la base y le digo, Calderón, Romeo 2 llamando, que era mi indicativo, y en el momento empiezo a buscar la pista, yo venía volando de copiloto, el copiloto venía de piloto, y miro para la derecha y veo un pucará que estaba apoyado con la nariz en el suelo. Fijo la vista y veo la pista. Entonces digo, seguí derecho, hacemos una gota de agua y entramos en final de la pista para aterrizar. Y en eso me contesta Calderón y me dice, negativo su aterrizaje, estamos en alerta roja y regrese al continente. Y yo le dije, con palabras más, palabras menos, si llegué hasta acá no me voy a volver, yo voy a aterrizar, porque yo quería cumplir la misión, que el día anterior no se había podido cumplir. No me dice nada, intento el aterrizaje, el sol sobre el parabrisas que estaba cayendo ya, no me deja ver nada, era como una pantalla blanca que se pone, así que fuimos por la otra cabecera, aterrizando con viento de cola, vimos el tremendo agujero que tenía la pista tenía un agujero que le quitaba la mitad del ancho, que la Marina para que no la usaran los ingleses, y bueno, aterrizamos, que fue un aterrizaje horroroso, pero aterrizamos. Y cuando estábamos girando el avión para ponerlo para despegar, con los motores en marcha, me llaman de nuevo y me dice, apaguen los motores, no podemos regresar ahora por la alerta. Yo dije, yo ya aterricé, tienen 5 minutos, si no, que era la tarea que nos habían mandado a hacer a nosotros, aterrizar y bueno, me bajo del avión a mirar el tren de aterrizaje a ver si había tenido algún problema. El copiloto se sienta a la derecha, prepara todo y de golpe aparece un jeep. Ahí se baja el otro piloto que había caído al agua y me dice, pare los motores, nos van a romper lo único que tenemos para volver. Y bueno, ahí fue muy convincente. El otro piloto era mayor, yo era la primera experiencia de años entre nosotros. Y así hicimos, paramos los motores y nos fuimos a donde estaba la construcción, donde estaban las cosas de y volvieron después de noche. Claro, ahí me piden que llevara más gente, yo le dije, pero no tengo lugar para llevar más gente, ¿dónde quiere que los ponga? No, dice, hay que llevar la mayor cantidad de gente porque esta base está desactivándose. Y bueno, de noche, mi copiloto, era un desastre, había aviones rotos por todos lados, la pista, uno un día pisaba la pista y se hundía el pie en el barro casi completamente. Al fondo había un cerro, o sea que para despegar con un cerro adelante era muy complicado. Y a las 6, yo calculo, ya era de noche, fuimos al avión, ahí iba el capitán Díaz, que era el que estaba, el mayor Puga, que estaba sano y estaba muy bien, y 3 tenientes de la Marina y un soldado de la Marina que estaba muy mal, o herido, o enfermo, no sé qué problema tenía. Y junto con eso trajimos también los restos del teniente Volponi, que había sido derribado el día 23 de mayo, y su avión cae en la isla. Esos restos vinieron en una caja grande, y hasta hace poco era el único combatiente de Malvinas que había caído en combate, que estaba en una acción de guerra, que estaba enterrado en el territorio continental. Y ahora hay un segundo, que es un capitán, que le había hecho la promesa a su mujer que si a él lo mataban en la guerra, él quería que lo enterraran con su hijo mayor, que había fallecido cuando era muy chiquito.
¿Cuánto para escuchar? La verdad que los tiempos de la radio nos imponen otra agenda, pero es para escucharlos y para dejarlos que comenten todo lo que quieran durante todo el día. Tenemos que ajustar, Marcelo. Termino rápidamente, hicimos un despegue que se llama STOL, muy técnico, despegamos muy bien, solamente alumbrado con las luces del avión, no había una sola luz en la pista ni por casualidad, y bueno, y despegamos casi a la altura derecha, y empezamos a volar rasante para llegar al continente. Empezamos a subir al poco tiempo, nos comunicamos con el otro avión, le dijimos que llevábamos a esta gente, aterrizamos en Puerto Deseado y nos cargamos combustible y nos volvimos a Comodoro Rivadavia. Misión cumplida. Misión cumplida, contento y satisfecho. Misión hecha por argentinos, que hicieron una más de la que normal y comúnmente uno hace en su vida cotidiana. Así que vuelvo a agradecer, abierto para ustedes cuando quieran, vamos a hacer seguramente otro programa, invitándolos. Pedimos disculpas por el horario, Claudia, que nos vas a dar el informativo, así que te dejamos a vos en la locución. Radio Noticias del Plata.